Como ustedes recordarán, hermanos, en la enseñanza anterior, nosotros nos quedamos en el proceso, hablando acerca del proceso de transformación. El proceso de transformación y los recursos, la importancia de involucrarnos en el discipulado, en el adiestramiento y naturalmente en la identidad de iglesia, aparte de estarnos conectando cada lunes en Reforma y los congresos, seminarios y demás. Hablábamos de que estos no son puramente requisitos, sino debemos de verlos como tal, como recursos que Dios nos ha dado para que nosotros alcancemos la medida. La medida ya Cristo la estableció, o el Padre mismo a través de Cristo estableció la medida. No podemos nosotros establecer nuestra propia medida. Este fue un error que cometieron los de la iglesia de Corinto, y por eso allá en 2 Corintios capítulo 10 viene el apóstol Pablo y los corrige. Veámoslo en el verso 12, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son, dice, juiciosos. Y el verso 13: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Ya el Señor estableció la medida. No podemos pensar que ningún discípulo, al menos en Misión Cristiana del Calvario, ningún discípulo, ningún ministerio, ninguna iglesia podrá estar buscando una otra medida, una medida distinta que la que el Padre ya nos dio a través de Cristo. Por eso debemos de entender que es nuestra responsabilidad no solo llegar a una estatura, sino alcanzar la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos que no es la medida que nosotros quisiéramos establecer. No es lo que pensamos, no es hacer lo que podamos, es hacer lo que debemos. No podemos estar ya escuchando aquellas expresiones: aquí estoy haciendo lo que puedo, aquí voy, pues, ¿verdad? Poco a poco. Sencillamente tenemos que entender que está desaprobado todo aquel que trata de hacer lo que puede. Eso es lo que nuestro apóstol nos dice acá, y naturalmente esto así es. Sino es más bien aprobado aquel que hace exactamente lo que debe hacer. Nuestro apóstol aclara acá que Cristo no pide mucho. Él lo pide todo. Si algunos creen que Cristo está pidiendo mucho, es porque no lo han entendido. Cristo está pidiendo todo. Todo de nosotros. Ahora, las Escrituras nos muestran con claridad que el único que puede revelarnos a Cristo es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia no puede ni debe estar buscando otras formas, otros métodos. Estos serían sustituciones para que Cristo sea revelado. No hay forma. La única es que el Espíritu Santo es el único, más bien, que puede revelarnos a Cristo. Si buscamos, dice nuestro apóstol, otros medios para conocer a Cristo, sí nos van a mostrar, pero a otro Cristo, no al que fue enviado
por el Padre. Si no ha nacido de nuevo, no puede llamarse iglesia. Pero esa iglesia ha utilizado otras formas, otros métodos. Bueno, pues puede ser que sea iglesia, pero no la iglesia de Jesucristo. La plenitud de Cristo, si algo hace, es capacitarnos, habilitarnos para expresar a Cristo, para expresar su naturaleza, para expresar su carácter. Es exactamente lo que lastimosamente no alcanza la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo tiene que corregir a la iglesia de Corinto, y recordemos que ahí en 1 Corintios capítulo 3 y verso 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: de manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es lo que vemos lastimosamente hoy. Vemos una iglesia inmadura, una iglesia niña, una iglesia que está contrariando lo que Dios mismo ya estableció, viviendo a su parecer y no viviendo de la manera en que Cristo dijo que debe vivir. Por eso es importante que entendamos que la iglesia de Corinto, la gente que había ahí, los discípulos que estaban allí, sí habían nacido de nuevo. Pero el nacer de nuevo tampoco es garantía de que vamos a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario seguir el diseño que Dios dejó a través de Cristo Jesús. En este caso, pues recordemos que no se trata solamente con que yo ya nací de nuevo y me cruzo de brazos, o solo participo nada más de ciertas cosas dentro de la iglesia. Necesito hacer morir lo terrenal, necesito despojarme del viejo hombre y dejar todo aquello que tiene que ver con esas obras de la carne. Romanos capítulo 8 lo dice también el Señor a través del apóstol, dice del apóstol Pablo, Romanos 8:9, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nadie puede ser espiritual si no está bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso ahí mismo en Romanos capítulo 8 y verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. También Jesús dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando meditamos las Escrituras, pero haciéndola como una doctrina muy propia, esa no puede salvar. Es una más, dice acá nuestro apóstol, una mala doctrina puede perdernos y sacarnos del propósito de Dios. Lo que Satanás está haciendo en este tiempo, tratando de hacer en la iglesia, es eso, llevándola a que analice las Escrituras. Por eso mucho cuidado, y agarramos los manuales y comenzamos a analizarlos. Y agarramos los libros de adiestramiento y comenzamos a analizarlos. Satanás está muy interesado en que la iglesia se vuelva
intelectual. Que la iglesia se vuelva conceptual. Porque entonces la iglesia estaría creciendo en conocimiento. Y la iglesia que crece en conocimiento se siente muy bien, se siente muy cómoda. Todo lo puede conceptualizar. Lo lleva a los conceptos humanistas. El intelectualismo entra a la iglesia. Ya no es una vida del espíritu, allá es una vida del intelectualismo. A ver, en el mundo vamos a encontrar gente, mucha gente, quizá no pocos, muchos, muy intelectuales. Conocen mucho de las ciencias, conocen mucho de las diferentes materias. Sin embargo, eso no los hace espirituales. Es más, el mismo conocimiento los lleva a envanecerse. El apóstol Pablo lo dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El amor es Cristo, Cristo en nosotros, expresado a través de nosotros. Por eso es importante entender que Satanás ha buscado y ha tratado de que la iglesia agarre por esa senda equivocada, en donde la iglesia termine pensando más en sus propios beneficios, ame más las cosas de la vida que al Señor mismo, que la iglesia siga lo que le dicta su corazón, que la iglesia siga según sus emociones, según sus sentimientos y no según las directrices que Dios está dando. Definitivamente eso no es reconocer a Jesús como Señor. Eso es tener a Cristo, nos enseña nuestro apóstol, como un complemento de nuestra vida, pero no como Señor. Esto es lo que ha tratado el diablo, evitar que la iglesia viva bajo el señorío de Cristo. Él sí busca que la iglesia razone. Él sí busca que la iglesia cuestione. No dicen, no, es que hay que cuestionar el diseño para poder mostrarlo correctamente. Es bueno cuestionarlo. No, esto es lo que enseña el humanismo. Esto es lo que enseña el intelectualismo. El diseño no es para cuestionarlo. Las directrices de Dios no son para cuestionarse. No podemos anteponer el corazón, emociones, sentimientos, como lo hizo Adán y como lo hizo Eva, como lo hicieron ellos. La iglesia va a poder alcanzar la plenitud de Cristo cuando deje de seguir los designios de la carne, pero también cuando deje de seguir el sistema de este mundo. Algunos pueden medirse de una manera incorrecta y decir, yo sí creo que estoy haciendo morir la carne. Y pueden evidenciarlo y eso es bueno, eso es de Dios, debemos evidenciarlo. Sin embargo, pueden estar haciendo esto, pero siguiendo el sistema del mundo. Y no es así. Por eso
vuelvo a aclarar algo que nuestro apóstol dice acá y vale la pena enfatizarlo. La iglesia podrá alcanzar la plenitud de Cristo cuando deje de seguir los designios de la carne y el sistema de este mundo. Cuando ponga un alto, dice nuestro apóstol, a toda influencia del enemigo. Los designios de la carne nunca jamás podrán estar de acuerdo con el plan de Dios. Nunca van a armonizar con lo que el Señor estableció. Por eso lo que Él busca es distorsionar. El sistema de este mundo jamás puede acoplarse a adaptarse a los principios del reino de Dios. Son contrarios. Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos y al ubicarnos nosotros podamos entender que no se trata solamente de dejar hacer morir lo terrenal, no se trata solamente de dejar los designios de la carne, sino también el sistema de este mundo. Cuidado y nos conformamos al sistema de este mundo. Por eso tenemos que tener ojos abiertos, oídos abiertos y un corazón entendido para Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias por lo que hoy has hablado a nuestra vida, por la manera en que nos adiestras, nos capacitas, nos preparas para cumplir tu plan y tu propósito. Sea tu nombre exaltado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, qué gusto me da una vez más de saludarles y no olvidemos que tenemos ya a las puertas el Congreso, nuestro gran Congreso Mundial. Debemos todos de ser partícipes de ello para que podamos nosotros hacer la voluntad perfecta de Dios, la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así es de que enhorabuena a todos aquellos que ya están haciendo sus preparativos para ser parte del Congreso, pero aquellos que todavía pues están en ese impasse de ser parte o no del Congreso, yo te animo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ve y sé parte, ven y sé parte de este glorioso Congreso. Bendiciones para tu vida y hasta la próxima. Un abrazo.